Vamos a hablar de un tema bien importante, ¿verdad? Acerca de lo que es la desviación estándar y la varianza. La desviación estándar nos indica a nosotros qué tan alejada está la información que estamos analizando, ¿verdad? Con respecto a la media que obtenemos. Entonces esto me dice la dispersión. Entre más alto sea un valor de una desviación estándar, ¿verdad? Eso me dice que la información que hemos recabado para hacer el análisis está muy dispersa. Un valor que tienda más a cero, ¿verdad? O se acerque más a cero, nos está diciendo que es una desviación estándar adecuada, porque la información está bien cerca de lo que es el punto central o lo que es la media. Vamos a hablar acerca de lo que son datos no agrupados y los datos agrupados en serie simple. La desviación estándar la podemos denominar o la denominamos con la letra S cuando hablamos nosotros de muestra, y la varianza, ¿verdad?, es la desviación estándar elevada al cuadrado. Cuando hablamos de muestras nos indicamos con la letra S porque también tenemos lo que son datos para población, que ya hablamos de otra simbología, y al igual que las ecuaciones, ¿verdad?, cambian un poco. Pero en este momento nos vamos a centrar con respecto a lo que son muestras. Los datos no agrupados me dicen que la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la observación al cuadrado entre n menos 1, donde ya sabemos nosotros que n es el total de las observaciones, y eso le vamos a restar con la multiplicación de n, ¿verdad?, que el tamaño de la muestra, por la media elevada al cuadrado entre las observaciones o la muestra n menos 1. Entonces con eso encontramos nosotros la desviación estándar para datos no agrupados. Y para la varianza, ¿verdad?, obteniendo ya lo que es la desviación estándar, la elevamos al cuadrado y obtenemos ahí el valor de la varianza. Dadas las edades de ciertos niños, ¿verdad?, vamos a encontrar lo que es la desviación estándar muestral y la varianza muestral. Tenemos las edades ahí, tenemos las edades en años de 7, 5, 4, 9, 3 y 2. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Ordenar esas edades en forma ascendente, ¿verdad? Cuando ya tenemos, hacemos una pequeña tabla para poder ordenarlos, y tenemos la edad de dos años, ¿verdad? La edad de 3 años, la edad de 4, la edad de 5, la edad de 7 y la edad de 9. Esas son las edades en años. ¿Qué me piden? Me piden que encuentre la desviación estándar. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Centrarnos en las variables. Me dice que necesitamos x al cuadrado. X al cuadrado es la observación. La observación en este caso es la edad. Entonces hacemos una columna donde vamos a mostrar x cuadrado. Entonces tenemos 2 al cuadrado, que me va a dar 4, ¿verdad? Usted tiene aquí x sub 1 al cuadrado, me va a dar 2 a la 2, que es 4. El x sub 2 al cuadrado, que es 3, vamos a tener 3 al cuadrado, que es 9. X sub 3 al cuadrado, que es 4, 4 por 4, 16, y así sucesivamente. 5 al cuadrado, 25, 7 al cuadrado, 49, y 9 al cuadrado, 81. Tenemos el valor de x al cuadrado. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque la ecuación me dice que necesito x al cuadrado. ¿Qué más me pide? Me dice que necesito la media elevada al cuadrado. ¿Qué tengo que recordar? Entonces tengo que recordar cuál es la fórmula para encontrar lo que es la media para datos no agrupados. Y la media para datos no agrupados me dice que es la sumatoria de las observaciones entre n. ¿Quiénes son las observaciones? Las observaciones son las edades 2 más 3 más 4 más 5 más 7 más 9 entre n, ¿verdad?, que es el número de observaciones. Y nosotros vemos aquí tenemos 6 niños con esas edades. Entonces n es 6. Entonces tenemos la sumatoria. Y al realizar la sumatoria de todas las edades y lo dividimos entre 6, me dice que la media para esos niños es de 5 años. Por lo tanto, la media al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado. Y tengo la otra variable que me pide la fórmula, que es x al cuadrado, que es 25. Teniendo esto, me vengo a la fórmula y tengo ya la información, donde voy a tener que la sumatoria de x al cuadrado, que es los valores de x al cuadrado, que son esto, la sumatoria de x al cuadrado me da 184, n, ¿verdad?, que es un tamaño de muestra de 6 niños. 184, sustituimos 184 entre 6 menos 1, menos 6 por 25. Recuerde que 25 es la media elevada al cuadrado, ¿verdad? La media es 5, lo elevamos al cuadrado y eso nos da 25.
6 por 25 entre 6 menos 1, hacemos la operación. 184 entre 5 menos 150 entre 5. La multiplicación de 6 por 25. La desviación estándar va a ser entonces la raíz cuadrada de 36.8 menos 30. Por lo tanto, la raíz cuadrada de esa diferencia me da 2.61. Me dice que la desviación estándar es de 2.61. 2.61 datos que están, la información está dispersa en 2.61 datos con respecto a lo que es la media. Teniendo la desviación estándar, calculamos la varianza y la varianza va a ser 2.61 elevado al cuadrado. Eso me dice que la varianza para estos datos no agrupados es de 6.8. ¿Qué pasa con los datos agrupados en serie simple? Recordemos que los datos agrupados en serie simple son aquellos que tienen una frecuencia diferente de 1 y un dato, ¿verdad?, puntual, ¿verdad?, en ese caso. Por eso son datos agrupados en serie simple. ¿La fórmula cuál es? La ecuación me dice que la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de ¿quién? De la multiplicación de la frecuencia por x al cuadrado, que le dice que tiene que elevar la observación al cuadrado primero, luego hacer la multiplicación y por último hacemos la suma total de la frecuencia por x al cuadrado. Eso lo vamos a dividir entre n-1, que n es el número de muestra o el tamaño de la muestra, menos n, el tamaño de la muestra, por la media elevado al cuadrado entre n-1. Y la varianza igual, ¿verdad? La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. Recordemos que estamos hablando de S porque estamos hablando de una muestra. Por eso estamos hablando de una desviación estándar muestral. Dadas las edades de ciertos niños, se encuentre la desviación estándar y la varianza, ¿verdad? Lo que tenemos ahí. Me dice que tenemos 3 niños de 8 años, 6 niños de 2 años, 9 niños de 4 años, un niño de 10 años y 3 niños de 1 año. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, hacer una tabla para colocar las edades en el orden ascendente. Tengo edades de 1 año, ¿verdad? Tengo edades de 2 años, tengo edades de 4 años, tengo edades de 8 años y tengo edades de 10 años. Pero tengo que para 1 año tengo una frecuencia de 3 niños, para 2 años una frecuencia de 6 niños, para 4 años una frecuencia de 9 niños, para 8 años una frecuencia de 3 niños y para 10 años una frecuencia de 1. Vea que la fórmula me va a ir diciendo qué columnas voy a ir agregando, qué columnas voy a agregar. X al cuadrado, entonces agrego una columna para X cuadrado. ¿Quién es X? X es la edad, la observación. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Por aquí tenemos un poco desarrollado, ¿verdad?, lo que usted debe hacer. X sub 1 al cuadrado es 1 al cuadrado, X sub 2 al cuadrado es 2 al cuadrado es 4, X sub 3 al cuadrado es 4 a la 2 es 16. Tenemos aquí 8 al cuadrado es 64 y 10 al cuadrado es 100. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Entonces tengo el x al cuadrado, pero la ecuación también me dice que debo multiplicar la frecuencia por el x al cuadrado. Agrego otra columna donde voy a hacer la multiplicación de la frecuencia por el x al cuadrado. ¿Quién es la frecuencia? La frecuencia para el número 1 es 3. Para el primer dato es 3. 3 por x al cuadrado me da 3. La frecuencia por el cuadrado del segundo, 6 por 4, 24. La frecuencia por el cuadrado del tercero, 9 por 16, 144. La frecuencia por el cuadrado de la observación número 4 es 3 por 64, 192. Y el final es 1 por 100, que me da 100. Hago la sumatoria de la frecuencia por x cuadrado, que es lo que me pide la fórmula. Sumatoria de f por x cuadrado. Tengo la sumatoria ahí, me da 463. ¿Quién es n? N es la sumatoria de la frecuencia. Recuerde que ahí encontramos nosotros el total de las observaciones, que son 22 niños. Tengo entonces f por x cuadrado, tengo la observación o el número de muestra que es 22, pero necesito la media. Vamos al recuerdo y vemos que la media es la sumatoria de la frecuencia por x lineal. ¿Qué hago entonces? Agrego otra columna para encontrar f por x. ¿Quién es f por x? F por x es 3 por 1, ¿verdad? Me va a dar 3. 6 por 2, que me va a dar 12. 9 por 4, que me va a dar 36, porque es f por x. Eso para calcular la media. 8 por 3 me da 24 y 1 por 10 es 10. ¿Verdad? Aquí hicimos un poco, ¿verdad?, lo que necesitábamos calcular con respecto a la media. El f por x1, 3 por 1, 3. Fx2 es 6 por 2, 12.
y f por sub x sub 3 es 9 por 4, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, la frecuencia por la observación. Y así sucesivamente, entonces tenemos la columna. Esa columna de f por x hacemos la sumatoria y me dice que la sumatoria de f por x es 85. Entonces calculamos la media f por x, que es 85, entre n, que es 22, la edad promedio es de 3.86 años. Pero esa media la necesitamos elevada al cuadrado, entonces le elevamos al cuadrado, 3.86 al cuadrado, y eso me da 14.899. Teniendo eso, hacemos uso de la ecuación, ¿verdad? De la ecuación que tenemos aquí, f, la raíz cuadrada de la sumatoria de f por x cuadrado entre n menos 1, menos n por la media al cuadrado entre n menos 1. Sustituimos los valores. 463, que equivalen a la sumatoria de f por x cuadrado, entre 22 menos 1. ¿Verdad? Lo tenemos acá, 22 menos 1. Luego, 22, que es la observación, por la media elevada al cuadrado, que la tenemos aquí, o 14.899, entre 22 menos 1. Desarrollamos lo que está dentro del radical, hacemos la operación matemática, y por último sacamos la raíz cuadrada a 6.44, y eso me da 2.54. Esa es la dispersión que hay para los datos agrupados en serie simple. La varianza entonces es la desviación estándar elevada al cuadrado. Por lo tanto, la varianza es 2.54 al cuadrado, y eso me da 6.45. Y ahí tenemos lo que son datos agrupados en series simples y datos no agrupados, ¿verdad? Cuando hablamos de informaciones de este tipo. Entonces ahí calculamos lo que es la desviación estándar y la varianza.